Bienvenidos a Reflexión Bíblica. La Biblia nos enseña que los cristianos enfrentamos diversas pruebas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en cada acontecimiento que experimentamos como cristianos está la providencia divina que hace que todo obre para bien. Escuchemos a Víctor Coimbre Morales, quien nos enseña que Cristo trae paz al alma agotada por la tempestad. Buenos días a todos los santos. Les habla su hermano en Cristo, Víctor Coimbre, a quien se le ha concedido el privilegio de traerle una corta reflexión. La misma se titula Las pruebas nos ayudan a crecer. El mundo por décadas, digo décadas por dar un número, pero todos sabemos que hemos perdido la cuenta, que a medida que el mundo se moderniza solo se atiende la apariencia de las cosas y que hasta cierto punto ha contagiado a muchos de los que tenemos la misión de alumbrar o sazonar la tierra. Hace tiempo que la humanidad vive como si Dios no existiese, y cuando digo mundo es porque literalmente se ha introducido un suceso que ha sacudido a todos en todos los rincones del planeta con la propagación de un pequeño virus invisible, ¿verdad?, a nuestros ojos, al cual escuchamos nombrar día y noche por el nombre que no va a ser fácil de olvidar, como el COVID-19. Es interesante que si se hubiese quedado en la China, sería una epidemia, pero no fue así. La misma caló a nivel mundial, convirtiéndose en una pandemia, a través de los noticiarios más importantes del mundo, o sea, BBC, CNN, NBC, Washington Post, Univision, etcétera, y hasta los menos conocidos, incluyendo la Internet, por supuesto, YouTube, televisión y cuanto medio exista. Hemos visto o nos hemos enterado de cientos de miles de muertes y millones de contagiados. Esto que todo el mundo ha vivido nos ha llevado al distanciamiento social, a estar en cuarentena, a quedarnos sin trabajo, la detención de la economía y que todos los científicos, con las diferentes ramas de la salud y la industria, estén corriendo de un lado para otro buscando una vacuna o algún remedio. Pero ¿nosotros qué? Aunque estamos a merced de la misma situación, tenemos el cuidado de Dios, pero nos falta. Así que hay que tomarlo como una prueba que tenemos que vencer, pero para ello hay que crecer. Nos dice la palabra en el libro del apóstol Juan que un alto dirigente fariseo, que era un principal entre los judíos y miembro del Sanedrín, había venido a Jesús de noche, probablemente por razones de conveniencia. La actitud oficial hacia Jesús se hizo notable después de la purificación del templo. Esto se acentuó más la vigorosa oposición que tenían ya contra Jesús. Es probable que Juan nos quiera presentar que este hombre, que era un maestro encargado de interpretar la palabra al pueblo, había en él una ceguera respecto a las cosas divinas. Nicodemo estaba dispuesto a conceder a Jesús que él era un maestro enviado por Dios, testimonio de lo cual eran los milagros que él había hecho durante todo ese tiempo y que la gente le seguía por lo mismo. De paso, él sugiere que habían otros que pensaban como él. Cuando le dijo lo que pensaban, Jesús le trajo un concepto totalmente nuevo. Yo me imagino a Nicodemo con los ojos así abiertos, sorprendido. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Basándonos en lo que Jesús dice a Nicodemo, debemos entender que la vida cristiana empieza con el nacimiento espiritual. En Juan 3:6 dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que pasar por un proceso que ya conocemos,
y como lo conocía Nicodemo, de nacimiento, de crecimiento y madurez. Pero en este caso es necesario el nacimiento espiritual para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo, aunque era un maestro que le enseñaba al pueblo la palabra de Dios, no había crecido espiritualmente. Y su conocimiento de nacimiento era el que él conocía de cuando una mujer concebía. Él no había entendido que cuando tenemos la vista en lo que ocurre a nuestro alrededor y todo lo analizamos de acuerdo con lo aprendido, vemos y experiencia en nuestra vida terrenal, antes de nacer de nuevo somos guiados por nuestras propias inclinaciones humanas, también llamadas deseos de la carne. Generalmente estas inclinaciones guían nuestros pensamientos y decisiones, pero los deseos de la carne nos llevan a una vida en Cristo, a la cual somos llamados. Ceder a los deseos tales como el orgullo, flojera, la avaricia, la envidia, el egoísmo y muchos otros nos llevan al pecado. Las pruebas nos ayudan a crecer, convirtiéndose en el vehículo que nos lleva a andar en el Espíritu como un nuevo nacimiento. Nada de lo que es nacido de la carne como persona natural puede servir a Dios. Cuando reconocemos que no somos capaces de hacer lo bueno, entonces Dios puede hacerse cargo. Necesitamos entregar absolutamente todo para poder nacer del Espíritu. Es un nacimiento en la mente y en el corazón. El niño nace, pero necesita un proceso que lo ayudará a crecer. El proceso nuestro son las pruebas. ¿Qué nos da Dios para que sea posible? Pues Dios usa la Biblia, las enseñanzas, a otros creyentes para hacernos madurar. Pero dentro de estas cosas también se usan las pruebas para llevarnos a esa madurez. Quizá muchos se preguntarán, ¿por qué me suceden estas cosas? Entregué mi vida a Cristo, ayudo al necesitado, oro, visito a los enfermos y ayudo siempre en la iglesia. Si leemos 1 de Pedro 4:12, el apóstol nos dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Tenemos que entender que mientras estamos bajo la prueba, somos animados por la memoria y el ejemplo de aquel que fue el hombre de dolores y experimentado en quebranto. Él representó todas nuestras penas, dolores y agonías, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Hebreo 12:2 dice, hemos de soportar las pruebas como viendo al invisible. Y Hebreo 11:27, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Los creyentes tenemos pruebas porque vivimos en un mundo de pecado. Somos parte de una raza caída. Todos sabemos la historia en Génesis, cómo el hombre cayó a través de lo que hizo Adán y Eva. Así que somos parte de esa raza. Vivimos en un mundo de conflictos. Hay conflictos donde quiera, en la familia, en la calle, en el gobierno, en cualquier lugar nos metemos. Y desastres naturales, ya experimentamos, tuvimos la experiencia con el huracán María y con el temblor de allá del área azul. Vivimos en un mundo de crímenes, porque ese es el pan nuestro de cada día cuando escuchamos las noticias. Y la muerte, pues la muerte segura. Dice Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ese es el último proceso, ¿verdad que sí? Si nos dejamos llevar por las Escrituras, como debe de ser, y tomamos como ejemplo a Job, los creyentes atravesamos pruebas debido al poder de Satanás. Todos sabemos que Satanás es nuestro adversario. Tomen por ejemplo a Job, que acabo de mencionárselo. Él sabe que su tiempo está cerca, o sea, Satanás, por lo que está como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Como creyentes, vamos a chocar con el mundo. En Juan 15:18, Jesús le dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a lo suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también le obedecerán las de ustedes. Acuérdense de que no sufrimos solos. Hay creyentes que están presos en los hospitales,
pasando necesidades, perseguidos, asesinados por la causa del Evangelio, metidos, confinados en los hogares como lo estamos pasando actualmente. Los caminos de Dios a veces no son fáciles de entender, pero en cada acontecimiento está la providencia que hace que las cosas obren para bien. Esto trae paz a un alma azotada por la tempestad. Mientras soportamos todas las pruebas que lleguen creyendo en lo que nos prometió, no habrá duda de que veremos su gloria. Lo más importante de todo es que llegamos a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. El crecimiento en medio de la prueba nos dará la fe necesaria para hallar el gozo en la adversidad y entender que hay un plan en nuestras dificultades. El gozoso refrán que suena como música al oído de los afligidos. Dios es nuestra segura defensa y protección. Su presencia es la promesa de victoria y lo único que puede darnos la madurez para traernos una paz auténtica. David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos a Dios, ¿verdad? Que sí, que está con nosotros, a nosotros no nos va a faltar nada, tenemos a Dios. Y más adelante dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preciosa palabra. Queridos hermanos, estamos pasando por muchas situaciones difíciles, sin contar con las que se nos presentan individualmente a nosotros o a la familia. Ya experimentamos los huracanes, siendo María el más devastador, también el terremoto en el área azul y ahora el COVID-19. Confiemos que estas pruebas tan dolorosas nos ayuden a seguir creciendo, a estar como los apóstoles que después de ser azotados salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa de Jesús. Nosotros saldremos gozosos de todo esto, porque en las pruebas estamos creciendo. Sigamos hacia adelante, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Le damos las gracias por habernos escuchado. Reflexión Bíblica llega a ustedes como una cortesía de sus amigos de la Primera Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Florida, Puerto Rico. Una iglesia para todos en la familia. Que Dios les bendiga.